Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Elena Heredia. Bienvenido a tu mega taller de inglés. En esta primera clase te vas a quedar impactado de todo lo que vas a aprender. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a ver son los pronombres personales. ¿Por qué los pronombres personales? Porque los pronombres personales es la gente, las personas con quien nos vamos a comunicar. Te parecerá una clase un poco básica, pero es que esto se va a repetir durante todo el taller y es muy importante que lo tengas claro y que eso además se vaya fijando en tu mente y que no vayas a tener confusiones. Entonces comenzamos. Lo primero son los pronombres personales. Voy a poner aquí, ¿verdad? La primera persona del singular, segunda persona del singular, tres terceras personas del singular. La primera persona del singular es I. La segunda persona del singular es you. Mi letra no es nada bonita, pero el contenido que van a ver es muy importante. Eso es lo que realmente importa. Ok. Hay tres terceras personas del singular que son he, she, it. Ok. ¿Qué es el singular? Una sola persona, una sola cosa. Yo soy una sola persona. You, tú, eres una sola persona. He, él, ella, eso es una sola persona. Después pasamos a el plural. Las personas del plural. ¿Qué es el plural? Más de una persona, dos o más personas. Por ejemplo, la primera persona del plural es we, que es nosotros o nosotras, es decir, son varias personas, no es una sola persona, por eso se llama el plural. La segunda persona del plural es you, que verán que es igual en inglés a la segunda persona del singular. Ya les voy a explicar por qué y ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre este you y este you. Que no la hay aparentemente, sencillamente el resto de la oración nos va a decir con qué estamos trabajando. Si estamos trabajando con you como tú, o con you como ustedes, o vosotros. La tercera persona del plural, que es they, que puede ser en español ellos o ellas. Entonces, estos son los pronombres personales, personal pronouns. I, you, he, she, it, we, you, they. El I es el yo, ¿verdad? You es el tú, con acento, porque es la persona. Yo, he, she, it, él, ella, eso o esa, que es el pronombre que normalmente se utiliza en inglés para las cosas, los eventos, los animales, el clima, la lluvia. Siempre para referirse a ese tipo de eventos se necesita el it. Luego el we, que es en español nosotros o nosotras. Después viene el you. Nuevamente se repite como segunda persona del plural, que es ustedes o vosotros. Y luego viene they, que es ellas y ellos. Vamos a ver, ¿cómo sé yo en qué momento yo estoy utilizando el you como tú o como ustedes o vosotros? Por el resto de la oración. Yo puedo decir, you are my brother. Tú eres mi hermano. Obviamente estoy trabajando con el tú. Pero si yo digo, you are my brothers, en plural, obviamente estoy diciendo, ustedes son mis hermanos. Entonces, el resto de la oración me va a decir con quién estoy trabajando. Si estoy trabajando con you como tú o con you como ustedes. En inglés no va a importar si yo digo, you are my brother, un solo hermano, o si yo digo, you are my brothers. No va a importar. Pero a nosotros, como en nuestra mente vamos a estar traduciendo, vamos a saber que estamos hablando de you, de tú, o de ustedes o vosotros. Por ejemplo, tenemos el we, que es nosotros o nosotras. Nosotros o nosotras. ¿Cómo sé yo si estamos hablando de niños o de niñas? Si yo, por ejemplo, digo, we are girls, obviamente yo estoy diciendo nosotras somos niñas. Pero si yo digo we are boys, obviamente estoy diciendo nosotros somos niños. Entonces, una vez más, el resto de la oración te va a decir si estás trabajando con we como nosotras o con we como nosotros, ¿verdad?
Luego viene el you, que ya lo expliqué aquí. You are my sisters. Ustedes son mis hermanas. You are my friends. Ustedes son mis amigos. You are my brothers. Ustedes son mis hermanos, ¿verdad? Luego viene el they, que es ellas o ellos. ¿Cómo sé yo si estamos utilizando el they como ellas o ellos? El resto de la oración te lo va a decir. Si yo digo, they are girls, estoy diciendo ellas son niñas. Si estoy diciendo, they are boys, estoy diciendo ellos son niños. La diferencia viene realmente en el español, no en el inglés. Y es algo muy importante que les quiero decir. El español tiene muchas más conjugaciones que el inglés, aproximadamente 23 conjugaciones verbales. El inglés tiene aproximadamente 16. En español, como vimos, hay diferencias entre ellos, ellas, nosotros, nosotras, tú, ustedes, eso, esa. En inglés no. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros, como hispanoparlantes, es muy sencillo aprender el inglés. Mientras que para un norteamericano o una persona que quiere aprender el español, tiene que aprenderse muchísimas más palabras para decir lo mismo. Entonces, y eso lo vamos a ir entendiendo, sobre todo ahorita cuando pasemos a la segunda parte. Esto es básicamente los pronombres personales, ¿ok? No tomamos mucho tiempo, pero es demasiado importante. Vamos ahora con lo que son las conjugaciones de los verbos. En esta clase vas a ver todo lo que vas a aprender en menos de 2 horas. Ok. Ya hablamos de los pronombres personales, ¿verdad? El I, que es el yo. Vamos a ver aquí, ok. Vamos a comenzar ahora sí con lo que es la materia del inglés. Cuando nosotros hablamos en español, hay una forma que es el infinitivo. El infinitivo es caminar, comer, vivir. Es decir, todos los verbos en infinitivo en español son los que terminan en ar, ir, caminar, comer, dormir, cantar, beber, vivir. Todos los verbos en español terminan en ar, ir, en infinitivo. Es decir, tenemos, para una persona que está aprendiendo español, tiene que aprender 3 formas de infinitivo. Los verbos en ar, los verbos en y los verbos en ir. Viene una buena noticia y aquí comienza la clase. En inglés, la forma de infinitivo de todos los verbos es con la partícula to. Por ejemplo, yo quiero un verbo. El verbo to walk, caminar. To walk. Espero que se entienda mi letra W-A-L-K. To walk. Yo necesito conjugar el verbo to walk. ¿Conjugar con qué? Con los pronombres personales, porque son las personas con las que me voy a comunicar. Yo necesito conjugar el verbo to walk. Yo no lo puedo tener para conjugarlo en su forma de infinitivo, porque yo no puedo decir yo caminar, yo beber, yo Tarzán, tú Gina, junta quinte. No puedo. Necesito conjugar el verbo de su forma de infinitivo y transformarlo y cambiarlo para conjugarlo acorde a cada pronombre. Y aquí viene lo que es el gran esfuerzo que tiene que hacer la gente para aprender español y lo que nosotros tenemos que hacer para aprender inglés. Veamos la fórmula. Yo no puedo decir yo caminar, yo tengo que decir en presente, por ejemplo, yo camino. Tú caminas, termina en AS. Él, ella, eso, camina, termina en A. Nosotros o nosotras caminamos, terminan en amos. Ustedes o vosotros caminan o camináis, terminan en A y AIS. Ellos o ellas caminan, terminan en AN. Es decir, un norteamericano tiene que aprenderse todas esas terminaciones para aprender a conjugar un verbo, el verbo caminar. Y para aprender a conjugar el verbo beber, va a tener que aprenderse otras terminaciones y el verbo vivir, otras terminaciones. Miren lo que vamos a hacer nosotros para aprender a conjugar un verbo y muchos. Tengo el verbo to walk en su forma de infinitivo. To walk, caminar. ¿Qué hago yo en el presente? Estamos conjugando en este momento en presente. ¿Qué hago yo?
Elimino la partícula to, que es la partícula del infinitivo. Me queda el verbo igualito con su raíz, igualito completico. Se lo coloco a cada pronombre. I walk. You walk. Me queda el verbo exactamente igual que como está escrito, la raíz completica, y a he, she, it, porque estamos hablando del presente, le agrego una S. Walks. Mosca con esta S, porque esto se lo voy a repetir bastante. We walk. You walk. Y they walk. ¿Qué acabo de hacer? Para conjugar el verbo to walk en presente. Le quité la partícula to del infinitivo, me quedó el verbo exactamente igual con su raíz completica. Se lo coloqué a cada pronombre, esto es presente. Y como estamos hablando del presente, a he, she, it se le agrega una S. Eso es así para, miren, aproximadamente hay 9.000 verbos en inglés. De los cuales 200 verbos son irregulares. Es decir, vamos a ver estas conjugaciones, vamos a pasar al presente, pasado, futuro y condicional. Al finalizar esta clase, vas a haber aprendido a conjugar un promedio de 8.800 verbos, porque si hablamos de que son 9.000 verbos y 200 nada más son irregulares, vas a haber aprendido a conjugar aproximadamente 8.800 verbos. En esta clase nada más. ¿Ok? Entonces, veamos. Se metió un ruido ahí ahorita, pero bueno, no importa. Estamos en presente. Si yo quiero agarrar cualquier otro verbo, el verbo to work, trabajar, y sigo esta fórmula y te digo, conjuga el verbo to work en presente. Fácil. Tengo el verbo to work en su forma de infinitivo. Si te estoy diciendo que necesito conjugarlo, tenemos los pronombres personales, elimino el to, la partícula del infinitivo, me queda el verbo, esto es una W-O-R-K, me queda el verbo exactamente igual como está en su raíz, work, y se lo coloco a cada uno de los pronombres. I work, you work, vamos a ver, I work. El verbo exactamente igual que como está aquí en su raíz completico. You work. He, she, it. Las tres terceras personas del singular. Él, ella y eso. He, she, it works. Como estamos hablando del presente, pues sí, esa es la fórmula. A mí me dijeron que yo, para conjugar un verbo en presente, para he, she, it, tengo que agregarle una S. We work, you work. Fíjense que agarré cualquier otro verbo y siguió la fórmula. Sencillamente tengo el verbo to walk, le quito el to work, le quito el to y lo conjugo en presente. Coloco los pronombres personales, me queda el verbo exactamente igual que su raíz, se lo coloco y aquí digo I work, yo trabajo. You work, tú trabajas. He, she, it works. Él, ella, eso trabaja. We work, you work, ustedes trabajan o vosotros trabajáis. Aquí en we work es nosotros o nosotras trabajamos. They work, ellas o ellos trabajan. Eso fue lo único que yo necesité en español. Yo no tuve que aprenderme todas las terminaciones, en inglés. Yo no tuve que aprenderme, como nos aprendemos en español, todas las terminaciones, ¿no? Sencillamente tengo el verbo en infinitivo, necesito conjugarlo. Es decir, salir del ar, ir, salir del to. Lo coloco tal cual como lo acabamos de ver. Cuando dije to walk, ¿cómo me quedaba? I walk, yo camino. You walk, tú caminas. He, she, it walks. Él, ella, eso, esa camina. We walk, nosotros, nosotras caminamos. You walk, ustedes, vosotros camináis. They walk, ellas caminan. Ellos caminan. Esa es la fórmula para conjugar el verbo en presente. Le voy a dar un tiempo, voy a escoger otro verbo. Vamos a trabajar con el verbo to
To talk, hablar. To talk. Borro esto. Estamos hablando en presente. To talk, conversar, hablar. La L no se pronuncia. To talk, hablar. Esto es una L. T-A-L-K. To talk. Quiero conjugarlo en presente. ¿Cuál es la fórmula? Aquí no hay escapatoria. No puedo decir yo hablar, tú hablar, él hablar. Necesito sacar el verbo de su forma del infinitivo. Le quito el tú y me queda el verbo exactamente igual que en su raíz. Y me queda I talk, you talk, he, she, it talks. Le agrego una S porque me dijeron que para conjugar los verbos en presente, para he, she, it, siempre tengo que agregarle una S. Eso es así. Siempre en presente, he, she, it necesitan una S en el verbo. Y aquí igual seguimos. Talk, we talk, you talk, they talk. Ok. Voy a agarrar otro verbo, ustedes lo van a conjugar y vamos a hacer una pausa. Vamos a agarrar el verbo to. ¿Cuál verbo? Jay, ¿cuál verbo me recomiendas? Un verbo, trata de que sea un verbo regular. To sing. Vamos a ver uno que sea Bailar. To dance, ok, to dance. El verbo to dance, bailar. To dance. Quiero que ustedes, con la fórmula que acabamos de ver, conjuguen el verbo to dance. ¿Ok? Vamos a hacer una pausa, les doy pausa. Pueden parar el video, reflexionar lo que acabamos de hablar. Les estoy diciendo que esto es así, ahí no hay para dónde agarrar. Hay excepciones que son los verbos irregulares y verbos importantes como, voy a aprovechar de escribírselos aquí porque los vamos a repetir mucho. Espero que me estén viendo de este lado. Hay estas excepciones. El verbo to be. Y esto se los digo para que no los escojan. El verbo to do. El verbo to have. Y el can, que significa poder. Estos 4 verbos que están aquí son la gran excepción, ¿ok? Pues no trabajemos con esos verbos por ahora porque lo vamos a aprender. Sencillamente, como les dije, tenemos el verbo to dance. Vamos a trabajar con este verbo acorde a esta fórmula. Por favor, tómense su tiempo, pueden parar el video como dije. Conjúguenme el verbo to dance en presente. Ya volvemos. Hola, ya estamos de vuelta. Ok, los dejé conjugando el verbo to dance. Yo espero que hayan hecho esto. Sencillamente, tenemos el verbo to dance en infinitivo, bailar. Creo que no había dicho que el verbo to dance era bailar al principio, no me acuerdo. Pero bueno, el verbo to dance es bailar. ¿Qué hacemos? Eliminamos el to, que es la forma de infinitivo. Me queda el verbo exactamente igual como su raíz completico. Y me quedaría entonces, borro aquí este que tengo, que es el talk, hablar, conversar, ¿verdad? Y si seguimos la fórmula de los 8.800 verbos regulares, que ya vamos a ver qué son los verbos regulares, me queda dance. Aquí, you dance, yo bailo, tú bailas. He, she, it dances. Espero que hayan hecho esto. Agregarle la S a dance. He, she, it dances. Él baila, ella baila, eso, esa baila. Con la S, porque estamos hablando del presente y de las 3 terceras personas del singular. We dance, nosotros o nosotras bailamos. You dance, que en este caso, como estamos en plural, sería ustedes bailan o vosotros bailáis. Y they dance, que sería ellas o ellos bailan.
Así les tiene que haber quedado la conjugación en presente del verbo to dance. Cualquier otro verbo que ustedes seleccionen, exceptuando los que les puse allá. El to be, que es el ser o estar. To do, hacer. To have, haber y tener. Y el can, que es poder. Exceptuando esos verbos, todos los demás verbos siguen la misma fórmula en el presente. Vamos ahora a pasar al pasado. Creo que no llevamos ni media hora, debemos llevar como 18 minutos de clase y ya aprendimos a conjugar una millonada de verbos en presente. Por eso te dije que este taller era maximizar tu aprendizaje en el menor tiempo posible. Y eso es lo que vamos a hacer durante todo este taller. Ok. Vamos a conjugar ahora, vamos a aprender a conjugar en pasado. Voy a borrar el presente, ¿verdad? Vamos a aprender a conjugar en pasado. Volvamos a trabajar con el verbo to walk, caminar. Tengo el verbo to walk, caminar. Vamos a conjugarlo en pasado. Yo les estoy diciendo que el verbo to walk es un verbo regular. ¿Qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel verbo que cuando conjugado en pasado termina en ed. Se le agrega una ed. Repito, ¿qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel verbo que cuando se conjuga en pasado se le agrega una ed. Esto es porque se los estoy diciendo yo, y en todos los libros de inglés van a ver una lista de verbos. Y esa lista les va a decir, estos son los verbos regulares y estos son los verbos irregulares. ¿Qué son los verbos irregulares en inglés? Los verbos regulares en inglés son aquellos que en su pasado no llevan una ed, sino que tendremos que aprendernos una palabra nueva. La buena noticia es que para el pasado de los verbos regulares, que estamos hablando de 8.800 verbos más o menos, esta es la fórmula. ¿Cómo lo conjugamos? Con los pronombres personales. Vamos a ver. Volvemos al principio. Tenemos el verbo to walk en su forma de infinitivo, es decir, caminar. Yo no puedo decir yo caminar, tú caminar, él caminar, como hablamos antes. Lo voy a conjugar en pasado, es decir, yo camino, yo caminé o caminaba. Entonces, tengo el verbo to walk. ¿Qué hago en inglés? Elimino la partícula del infinitivo, que es la partícula to. Me queda nuevamente el verbo con su raíz completico. To walk. Me queda walk. Y se lo coloco a los pronombres personales. I walk. Pero le agrego una ed porque ahora estamos conjugando en pasado. Y me queda I, vamos a ponerlo aquí con rojito para que lo vean. Espero que este marcador rojo se vea bien. Me queda I walked. You walked. Óigame una cosa con la pronunciación. Para absolutamente, eso es la fórmula para absolutamente todos los pronombres. Vamos a ver qué pasa con he, she, it. Para he, she, it me queda walked. Ya vamos a ver. Me queda así porque es he, she, it, walked en pasado. Y con la S porque estamos hablando de he, she, it. ¿Esto está bien? No está bien. Jay está ahí que, ¡ay, qué susto! Es que se lo tengo que repetir demasiado, porque yo sé que ese error es muy factible que lo cometan. Sí, cierto, he, she, it necesitan una S, pero la S solamente va cuando conjugamos los verbos en presente. La S de he, she, it es solamente en presente. Por lo tanto, he, she, it en pasado me queda igualito que todos los otros verbos. Walked. Con la E de he, she, it, walked. We
walked. You walked. They walked. ¿Cuál fue la fórmula? Eliminé la partícula to del infinitivo, conservé la raíz del verbo igualita, se la coloqué a cada uno de los pronombres. Como estamos hablando de la conjugación en pasado, le agregué una ed. Ahora les voy a decir la diferencia de lo que es el pasado en inglés al español. Acabamos de aprender a conjugar el verbo y 8.800 verbos regulares en pasado. ¿Cuál es la diferencia? Voy a agarrar aquí la tapita del marcador que se me cayó. Ok. ¿Cuál es la diferencia del inglés cuando les dije que el inglés y el español eran diferentes en cuanto a la cantidad de conjugaciones? Por ejemplo, en español tenemos dos pasados. El verbo caminar. Yo caminé o caminaba. Tú caminaste o caminabas. Él caminaba o caminó. Nosotros caminamos o caminábamos. Ustedes caminaron o caminaban. Vosotros caminabais. Ellas caminaban o caminaron. Dos pasados, el pretérito y el pasado. Hay quienes llaman al pasado pretérito imperfecto. No nos vamos a confundir con esos nombres. Lo importante es que ustedes sepan que en español tenemos dos pasados. Una vez más, un pobre norteamericano o una persona que tenga que aprender español tiene que aprender para cada pronombre no solamente los dos pasados, sino una terminación para cada uno de los pronombres. Porque yo caminé o caminaba, o sea, o aba. Tú caminaste, haste o caminabas, abas. Ella, él, eso caminó o caminaba. Nosotros caminamos o caminábamos. Todo ese poco de terminaciones tiene que aprenderse una persona que está aprendiendo el español. Nosotros en inglés, no. Con la ed, si el verbo es regular, que ya hablamos de que hay aproximadamente 8.800 verbos regulares, ya aprendimos a conjugar el verbo en pasado, exceptuando ¿cuáles? Aquellos que son verbos irregulares y además son auxiliares y son importantísimos. El to do, que es ser o estar, el to do, que es hacer, el to be, que es ser o estar, el to have, que es haber o tener, y el can, que es poder. Eso lo vamos a ver más adelante. Acabamos de conjugar en pasado. Una persona nuevamente que tiene que aprender a conjugar en pasado en español, fíjense toda la cantidad de terminaciones que tienen que aprender. ¿Qué pasa también en inglés con los verbos irregulares? Como ya les dije anteriormente, ¿qué es un verbo regular? Un verbo regular es aquel verbo que cuando lo conjugamos en pasado lleva una ed. ¿Cómo yo supe que el verbo to walk era regular? Porque se los dije, o porque está en los libros, y uno se los va aprendiendo poco a poco. Estos son los verbos regulares, este verbo es regular. ¿Qué son los verbos irregulares? Los verbos irregulares son aquellos que cuando los conjugas en pasado no llevan una ed. Tenemos que aprender una palabra nueva. Y eso lo vamos a ver. Claro, hay que aprenderse, hay como 200 verbos irregulares supuestamente en el inglés. Pues bueno, sí, uno se va aprendiendo algunos poco a poco, todo es un proceso. Pero con la fórmula ya sabemos conjugarlo. Selecciona el verbo que te guste, aplícale la fórmula, si es regular, le agregas una ed en el pasado. Si es en presente, le agregas la s a he, she, it. Si es irregular, te aprendes la palabrita nueva. Además, recordemos que en español hay dos pasados. Comía o comí. Caminaba o caminé. Ok, acabamos de conjugar este verbo. Si, por ejemplo, tenemos el verbo to work, que también lo trabajamos anteriormente para el presente. To work. Y yo les estoy diciendo, perdón, esto es una O, work. No, déjame corregir eso, que se escriba más bonita porque lo escribí muy feo. Pasa que estoy lejos. To work, trabajar. Yo les prometo que este verbo, el verbo to work, es un verbo regular. Si vamos a seguir la fórmula, ¿cuáles son los verbos regulares? Los verbos que cuando los conjugamos en pasado se les agrega una ed.
¿Cómo nos queda el verbo to work? Le elimino la partícula to del infinitivo, conservo el verbo exactamente igual con su raíz como está, y si me están diciendo que lo conjugue en pasado, sencillamente, ¿qué hago? Le agrego la ed y me queda yo, I worked. You worked. He, she, it worked. Con la S, por favor, porque recuerden que es he, she, it. ¿Sí? No. No. La S solo va en el presente. La S de he, she, it solo va en el presente. ¿Ok? Me queda igualito. He, she, it worked. We worked. Y para todo el mundo, el verbo exactamente igual. Ya lo vamos a decir en español para que vean todo lo que quiere decir en español, con todas las terminaciones, y en inglés, en pasado, nada más es la ed. Por ejemplo, I worked. Yo trabajé o trabajaba. You worked. Tú trabajaste o trabajabas. He, she, it worked. Él, ella, eso o esa trabajó o trabajaba. We worked. Nosotros, nosotras. Además tienen que aprenderse nosotros y nosotras. La persona que está aprendiendo español. Worked. Nosotros o nosotras trabajamos o trabajábamos. You worked. Ustedes o vosotros también tienen que aprenderse la persona que está aprendiendo español. El norteamericano tiene que aprender a decir ustedes o vosotros, aunque ya no se use mucho el vosotros. Ah, no, en algunos países sí. You worked. Ustedes trabajaron o trabajaban. They. Tienen que aprender a decir ellos y ellas. They worked. Ellos trabajaron o trabajaban. Es decir, son los dos pasados. Esos dos pasados en algún momento se van a, en las oraciones se pueden construir de manera diferente, pero es importantísimo que sepan que en pasado, que en español hay dos pasados. En inglés, ¿qué hicimos? Agregar la ed. Eliminamos la partícula del infinitivo, conservamos la raíz del verbo igualito y a todos los pronombres le agregamos una ed. Conjugamos el verbo en pasado. Y he, she, it, que llevan la S, recuerden, he, she, it solo lleva la S en el presente. Les voy a poner el verbo ahora to talk. Y hacemos la pausa. To talk. Hablar. Se escribió bien, déjame borrarlo y escribirlo aquí mejor para que lo vean. Que es hablar o conversar. To talk. Les dejo el verbo to talk para que me lo conjuguen en pasado. Yo les estoy diciendo de antemano que el verbo to talk es regular. ¿Qué quiere decir que es un verbo regular? ¿Qué son los verbos regulares? Los verbos regulares son aquellos que cuando los conjugamos en pasado se les agrega una ed. Ahí se los dejo. Hacemos una pausa, tómense su tiempo y conjúguenme por favor el verbo to talk en pasado. Ya volvemos. Hola, ya estamos de vuelta. Ok, yo espero que al conjugar el verbo to talk en pasado hayan hecho esto. La misma fórmula. Tenemos el verbo to talk en infinitivo. Eliminamos la partícula del infinitivo que es el to. Me queda el verbo exactamente igual que su raíz, talk. ¿Qué es lo que hacemos? Es un verbo regular. Los verbos regulares son aquellos que en su pasado terminan en ed. Y colocamos el verbo I talk con la ed I talked. You talked. Y me quedó para todo el mundo. He, she, it talked. Aquí la ed. We talked. Para todo el mundo me quedó el verbo igualito. You talked. Y they talked. Si lo decimos en español, como tenemos dos pasados en español,
me quedaría I talked. Yo hablé o hablaba. You talked. Tú hablaste o hablabas. He, she, it talked. Recuerden que no vamos a poner la S de he, she, it. La S es solo para el presente. We talked. Nosotros, nosotras hablamos o hablábamos. You talked. Ustedes hablaban o hablaron. They talked. Ellas, ellos hablaron o hablaban. Y ya tenemos conjugado, igual que la fórmula, este verbo, uno más, regular. Vamos a ver qué pasa con los verbos que son irregulares. Con los verbos que son irregulares, tenemos que aprendernos una palabrita nueva. Como comentamos al principio, aproximadamente hay unos 200 verbos irregulares. No tenemos que aprendernoslos todos. Ni siquiera yo conozco todo el español. Entonces, pues uno no tiene por qué aprenderse todo, es imposible. Tendríamos que ser eruditos y literatos y saber de todo, ¿no? Genial el que los puede saber todos. Entonces, vamos a conjugar un verbo irregular para que vean cómo trabaja. Por ejemplo, un verbo irregular puede ser to write, escribir. To write. To write. W-R-I-T-E. Voy a borrar estos aquí para tener espacio, ¿verdad? El talked. Ok. Vamos a conjugar el verbo to write. Yo les estoy diciendo que el verbo to write es un verbo irregular. Y que el pasado, que es una palabra nueva que tenemos que aprender, es wrote. Queda así. El pasado del verbo to write es wrote. W-R-O-T-E. Si yo quiero conjugar el verbo to write, que es un verbo irregular, ¿qué quiere decir que es un verbo irregular? Que cuando lo conjugamos en pasado, tuvimos que aprender una palabra nueva, porque no se le puede agregar la ed, porque no es un verbo regular. Vamos a conjugar el verbo to write, que es irregular, primero en presente. Y vamos a ver la fórmula. Retrocedamos el tiempo y vamos a recordar cómo conjugamos en presente. Tengo el verbo to write, escribir. Lo tengo en su forma de infinitivo, to write. Elimino la partícula to del infinitivo, porque no puedo decir yo escribir, tú escribir, yo Tarzán, ella Gina, Junta Quinte. No. No puedo decir yo escribir. Lo voy a conjugar primero en presente. I write. You write. He, she, it. Write. We write. You write. They write. Y me quedó el verbo conjugado en presente. ¿Esto está bien? No. ¿Qué pasó con he, she, it? Me falta la S. Recuerden que para he, she, it en presente va una S. Con todos los verbos, regulares o irregulares, esta es la fórmula para conjugar un verbo en presente. Porque la irregularidad o la regularidad de un verbo solo tiene que ver con el pasado. Solo tiene que ver cuando lo conjugamos en pasado. El verbo es regular o irregular cuando lo conjugamos en pasado. Si es regular, le agregamos una ed. Si es irregular, nos aprendemos una palabra nueva, que en este caso del verbo to write, la palabra nueva que aprendimos fue wrote. Cuando lo conjugo en presente, sigue la misma fórmula. Coloco la raíz del verbo igualita, le elimino el to, que es la partícula del infinitivo, coloco la raíz del verbo y me queda I write, you write, he, she, it writes, porque estamos hablando del presente, we write, you write, they write. Yo escribo, tú escribes, él, ella, eso, esa escribe, nosotros, nosotras escribimos, ustedes, vosotros escriben o escribís, they write, ellos, ellas escriben. ¿Ok? Vamos a conjugarlo en pasado. Lo anotaron, les voy a dar unos segundos para que lo terminen de anotar.
el verbo to write. Para que recuerden, la irregularidad o regularidad del verbo depende solo del pasado. Ok. Borramos esto. Le agregamos la S en el he, she, it. Recordamos porque estábamos en presente. Ok, vamos a conjugar ahora el verbo to write en pasado. La palabra del pasado es wrote. Se las dije yo o se la hubieran aprendido ustedes, pero yo les aclaré que era un verbo irregular. ¿Cómo me queda en pasado? I wrote. You wrote. He, she, it wrote. ¿Le agrego la S aquí? No le agrego la S. Estoy conjugando en pasado. He, she, it solo lleva la S en presente. We wrote. Y me quedó exactamente igual para todos los pronombres personales. Un pobre norteamericano o un pobre extranjero que vaya a aprender español tiene que aprender a decir: yo escribí o escribía. Tú escribiste o escribías. Él, ella, eso, esa. Escribía o escribió. Nosotros, nosotras, escribíamos o escribimos. Ustedes escribían o escribieron. Ellos, ellas, escribieron o escribían. Todo eso lo tiene, más el vosotros, todo eso lo tiene que aprender una persona que no habla español. Y nosotros, una sola palabrita, se la colocamos a todos los pronombres personales y tenemos el verbo conjugado en los dos pasados en español. Ok, les voy a dar otro verbo irregular y nos tomamos nuestro tiempo para conjugarlo. El verbo va a ser to bring, traer. Aquí lo voy a escribir, to bring. Eso es una R y una G. To bring, traer. Yo les estoy diciendo, voy a escribir eso más bonito porque está horroroso. Pero bueno, es que mi letra ya saben que se las trae. To bring. Esto es una G. B-R-I-N-G. Les estoy diciendo que el verbo to bring, traer, es un verbo irregular. Es decir, cuando lo conjugue en pasado, no le voy a poder agregar una ed, porque es un verbo irregular. ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Que nos tenemos que aprender una palabra nueva. La palabra nueva para to bring, para el verbo to bring en pasado es brought. Esto es brought, B-R-O-U-G-H-T. El pasado del verbo to bring es brought. Tómense su tiempo y por favor conjuguen el verbo to bring en pasado. Bueno, les dejo esto por si lo quieren escribir. Siguiendo la fórmula de lo que acabamos de hacer. Tómense su tiempo y ya volvemos.